El futuro de la economía. Ayer, la titular del Fondo Monetario Internacional mostró su apoyo a la Argentina. There is a country with huge economic potential and a chance to turn the page and realize this potential. Pero más allá del optimismo del FMI, hay muchos especialistas que no coinciden con ese pronóstico. Una interesante entrevista dio el ministro Folia de San Pablo. Ahí dice que no estamos en default, pese a que se gatillaron los seguros contra default en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero el riesgo país trepó por arriba de los 2.600 puntos. Las acciones argentinas terminaron entre 3 y 5% abajo. Pero bueno, por supuesto, Marcelo, el escenario local es bastante más complejo. Yo creo que el gobierno está intentando llevar adelante una política anticíclica con menos herramientas que nuestros vecinos, porque este es el país que heredamos con más de 50 puntos de inflación, con 35 puntos de pobreza, con 2 dígitos de desempleo y con una deuda externa que hubiera sido el único tema para discutir hoy y que en realidad es la precuela de una pesadilla colectiva que estamos viviendo de la mano de esta coronacrisis, como la llamaste vos. La pregunta es, digamos, ¿cómo sigue la cuarentena? ¿Cómo sigue? Por la cuarentena mismo. ¿Y qué viene después? Vos pensás que hace 10 días, 15 días, yo leí en el diario que aparecían los títulos que decía el gobierno pensando en el día después, que es un título. Un título. La verdad que no tengo claro que alguien esté pensando el día después. Entonces le preguntamos a Santoro, ¿hay alguien pensando en el día después? Por supuesto. El primero es el presidente. ¿Y qué está pensando? Bueno. Porque hoy lo vi en una foto con la hija de Dylan, ¿no? ¿Con el perrito? ¿Qué tiene que ver, Fabi, eso? No, digo, no sé. Es chicana. Están con el hija de Dylan. Están con si vamos a Rosario o no vamos a Rosario. Bueno, pero eso son las redes de la perrita, ver, no es un tema. Ya lo discutimos en este programa. No, porque a Durán Barba lo destrozamos cuando se hablaba de los perritos. Seamos consecuentes. Los perros seamos consecuentes. Lo destrozamos con Balcarce a Durán Barba. Perdón, Alberto lo sentó en el sillón presidencial. Es lo mismo. Se saca más fotos Alberto con Dylan que Macri con... Doman, sos muy antiperro. El marketing de los perros. Que Balcarce gobernaba el marketing de los perros, sí. La perra de Cristina. Yo estaba viendo algunas repercusiones. Estamos en una situación muy compleja. Nadie sabe cuándo va a terminar esto. Yo sé que es mala onda decirlo. Algunos se enojan. Pero así como está restringida la cuestión sanitaria, y eso limita las relaciones personales, la cuestión económica también es compleja, porque nadie sabe cuándo va a ser el día después de esto. Eso es real. La conducta de los agentes económicos se ha vuelto muy conservadora y probablemente siga siendo muy conservadora. Esto se ve reflejado en el comercio mundial, se ve reflejado en la falta de inversión en el mundo, en las crisis económicas y financieras. Entonces, es difícil. Sí creo que lo que se va a necesitar es un plan de reactivación muy fuerte. Se va a necesitar mucho consenso alrededor de algunas medidas, porque además ya estamos haciendo un esfuerzo enorme para sostener las empresas y a las personas, fiscal, un esfuerzo fiscal. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo tan grande como ese para reactivarlo. Crear empleo, producir, pensar un esquema de sí, no, todo eso estamos claros. ¿Y cómo? Sí, ¿Quién lo va a hacer? Y además lo está discutiendo el mundo. Lo que sí creo, y esto espero que se entienda lo que voy a decir, que también se necesita un espacio de coordinación regional. Porque difícilmente el esquema de salida de esto sea pobre Leandro, va a creer que tengo un problema con él. El ministro de Economía, que se llama Guzmán, dijo en un reportaje en Fola, ¿no? Que no habló nunca con el ministro de Economía de Brasil en 6 meses. Sí, yo creo que es un déficit. Estamos remando, ¿no? Dulce de leche. Los presidentes no se vieron todavía. Estamos remando en dulce de leche, ¿no? También. Pobre Leandro, ¿no? Parece no lo quiero. A ver, tenemos un problema. Uno de los problemas que tenemos justamente es la inestabilidad política de Brasil. En Brasil... No, pero tiene un ministro Brasil. Sí, por supuesto. Tiene un ministro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tiene un ministro, pero también tiene un presidente que tiene unos problemas enormes, incluso... Pero el problema de él. Pero me puedo sumar. Yo creo que el problema nuestro ahí es que Pablo Guedes tiene mucha fuerza. El ministro brasileño. Y no es precisamente pro-argentino. Y hay un problema grande ahí. Y yo creo que el gobierno tampoco ha hecho nada para estimular un acercamiento con Brasil, con este gobierno. Porque claro, si cambia va a ser más fácil, pero el gobierno es este. Yo estoy haciendo, diciendo una cosa que yo sé que es compleja, pero es real. Yo coincido con vos, pero que no se está haciendo, Leandro. Los estados nacionales, frente a esta crisis global, quien piense que el estado nacional, frente a esta crisis global, tiene las herramientas para salir adelante, se equivoca. Esto es un planteo que excede incluso al Mercosur, que es regional, y me parece que nosotros lo que tenemos que tener es la claridad de saber
cuáles son las prioridades que tenemos que tener y a dónde hay que tratar de fijar el norte. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo coincido con vos que tiene una construcción regional. Lo que pasa no se está haciendo. Yo coincido con vos. Esperen, que quiero escuchar a Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? ¿Dónde estamos parados? Mira, desde el punto de vista técnico de todo lo que se ha hablado, sí, hay mucha información, pero desde el punto de vista del qué hacer, digamos, ¿no? Para no describir tanto la realidad. Lo primero que requiere un plan es escenarios, construcción de escenarios. Escenarios que siempre tienen un grado de incertidumbre, porque si no sería facilísimo tomar decisiones en cualquier aspecto de la vida y más en economía. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, si vamos al peor escenario, supongamos que el peor escenario sea que la vacuna, que aparentemente es la única solución para esto, no aparece hasta mediados del año que viene, como algunos expertos lo dicen, algunos peor, algunos mejor, pero el que es más optimista dice... Yo te agregaría que llega a la Argentina. Bueno, a ponerle fecha que llega. Claro. Digo, ese escenario, que es un escenario posible, triste, el que yo no quisiera, el que ustedes no quisieran, pero duro. Posible. Frente a eso, analicemos algunos datos. La Argentina no tiene ahorro. La Argentina no tiene ahorro, no tiene capacidad de ahorro. No podemos emitir deuda, ni siquiera con un acuerdo. Ya sabemos todo. Sí. La caída proyectada por cada mes que se extiende en el PBI es aproximadamente 2 puntos más. Sí. O sea que si estamos hablando de este escenario que se planteó de septiembre, planteemos agosto, estamos hablando de una caída del PBI del 15%. O sea, esto no es crítica, es análisis de la realidad. El déficit primario con esto va a superar el 10%. La pobreza en el 50%. Por otro lado, tenemos el mismo ingreso per cápita que hace 50 años. Posiblemente siga cayendo. Las empresas con más problemas son las empresas informales, que son las que dan empleo precario, que es el que va directamente a la pobreza. Exacto. O sea, ese va automático, porque que echen a un gerente de una empresa a primer nivel, bueno, tiene ahorro para tirar un par de meses. Entonces estoy describiendo la realidad y podemos conversar al respecto. Eso es si dura mucho la pandemia. Esto es ahora. Cada día que vos prolongás la pandemia, posiblemente... La cuarentena. Pongámonos la cuarentena. La pandemia no es culpa del gobierno. La cuarentena. No. Es responsabilidad del gobierno. Por eso estoy diciendo, pongamos en el arriba del escenario qué es lo que hay que hacer, porque es preservar la vida, ¿ok? Sí, o la pandemia, pues si no hay vacuna... Perfecto. Aumento de la deuda de las familias. Un dato muy importante tiene que ver con el aumento de la deuda que está tomando la familia porque se está quedando sin plata. Cada vez que vos incrementás la deuda familiar, eso va de alguna manera va a ser más lenta la recuperación del consumo. Porque automáticamente, por más que te entre dinero, ¿qué vas a ir a checar primero? Lo que pediste prestado caro. 8 de cada 10 familias están endeudadas hoy. No quiero plantear esta situación. Como yo dije acá, lo que se necesita es un plan, y creo que todos coincidimos en eso. Hay que plantear escenarios. Y rápidamente lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en alternativas que tienen que tener algunos puntos. Muy rápido voy a hacer. Primero, que tienen que ser segmentadas. Tenemos que ir a ayudar a los segmentos que van a tener una más lenta recuperación, hasta con vacuna y todo, ¿sí? Que son, por ejemplo, la gastronomía, la hotelería, el turismo, porque va a tardar mucho en volver a la normalidad. Y, obviamente, ayudar menos a las que tienen una recuperación ya natural. Que, por ejemplo, era alimentos, aunque alimentos, según algunos informes de consumo, va a... Deme otro punto más que lo tengo a Juan Enrique. Sí. Pero es esto nomás. Punto 2. ¿Qué más? Creatividad. Y eso tenemos que llamar a la mayor cantidad de actores posibles. Sí. No importa la ideología acá, porque acá me sirve un creativo. Jonathan, por sí o por no, es preferible un mal acuerdo que un buen default, ¿no? Siempre es preferible un acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, políticamente al gobierno le va a costar mucho un mal acuerdo, porque un poco lo que va a pasar es, ¿para qué estuvimos 7 meses pateando una negociación que podríamos haber resolvido igual en los primeros? Vamos a la parte optimista. No, planteó. Escúchame, ahora vamos a otra mirada, vamos a otra mirada un poco más positiva. Eso. ¿Y qué quiere inventar que el PBI va a crecer? Está cayendo. Ya lo sabemos. Y que no lo decimos, no hay que decirlo. ¿Querés que hablemos de...? Hablemos de que el Bailando en Chile se paró, ¿querés que hablemos? Una cosa, Javi. Esperen, que tengo a Juan Enrique. Juan, ¿cómo estás? Acá estamos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Saludo a todos los chicos en el piso. Hola, ¿cómo estás? Saludos a mi amigo Leandro, que está ahí en el piso también. Sí, los escuchaba atentamente. ¿Qué opinás de lo que dijo Jonathan? Sí, yo primero en términos generales también estoy muy preocupado. La situación es preocupante no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Esto va a ser una crisis inusitada, superior a la depresión de 1929. Ahí todos conocimos en aquel momento al Lord Keynes, que la bibliografía de él ayudó a resolver esa situación. Yo creo que hay que recorrer ese camino. Con respecto a lo que decía Jonathan, ¿cómo estás? Hola, yo creo que sí hay un plan. De hecho, el ingreso familiar de emergencia es un plan.
la asistencia para el ayuda del trabajo y la producción es un plan. Yo creo que el gobierno sabe lo que está haciendo, hay un plan, creo que el ministro de Producción está ejecutando un plan, el ministro de Economía también. Por ahí, desde mi humildad como economista, me doy un baño de humildad, puedo opinar, por ahí yo puedo decir que por ahí es austero, yo pediría más relajamiento cuantitativo, algo que tiene que ver con lo que piensa Keynes, que llevó a solucionar una de las depresiones más grandes de la historia de la humanidad. Yo creo que sería más agresivo en la política para llegar a los segmentos. Les puedo preguntar a los dos, para quien nos está viendo. El que trabaja en un supermercado, el súper han estado abiertos. Las ferreterías estuvieron abiertas. Para el que trabaja en un hotel, para el que trabaja en una industria que hoy no está abierta, ¿qué le podemos decir? Perdóname una cosa, pero incluso los lugares que están abiertos tienen su facturación. Sí. No quise plantear eso, porque Brancati le va a decir que estamos dando todo negativo. Pero a ver, hay una cosa. Cuéntenme. Sí, porque la gente, hay negocios abiertos que la gente no está yendo. Cuéntenme, ¿por dónde, si Dios quiera, la reactivación, por dónde tendría que comenzar? En algún momento. Para ese análisis. Yo creo que estoy convencido que hay problemas. Entonces, todo es suposiciones muy bien. Ahora, claramente, lo que yo planteaba de la segmentación. No sé, estoy por ahí. Pero decime algo concreto. ¿Qué industria, la automotriz vendiéndole autos a Brasil? Sí, la automotriz, de hecho, el campo. Por el dólar y demás está teniendo reactivación. El campo sigue. El campo no fue tan golpeado por la crisis. El campo no paró. La segmentación. Cuando hablamos de segmentación... Por eso hay que recuperar Juan, ¿vos crees eso? Son siempre lo mismo. Lo que estamos viviendo es algo inédito, inusitado. Históricamente nunca lo vivimos los economistas. Un baño de humildad y es un momento de opinión. Lo que está golpeado es la oferta, toda la oferta. Y la demanda, toda la demanda. Esto va a ser una depresión económica, con todo lo que explicó Johnny ahí, seguramente, con pobreza del 50%, vamos a vivir términos sociales, cosas muy, muy feas, la vamos a vivir lamentablemente. Ahora, vos me hablás de reactivación, primero yo quisiera que los argentinos no la pasen mal en términos de alimentos. Argentina es productor mundial de alimentos, el mundo va a necesitar de la República Argentina, el mundo va a reclamar a la República Argentina, pero primero vamos a darle de comer a los argentinos. Bueno, pero Juan quiero aclarar lo que Juan acaba de decir y pasa así de largo. Cuando Juan dice hay un problema de oferta, expliquemos. Cuando hay un problema de oferta es que los negocios están cerrados. Y cuando él dice hay un problema de demanda, lo que dijo Santoro, los negocios que abrís no logran vender lo que necesitan vender. Tenemos los dos problemas juntos. Eso es gravísimo. La crisis de oferta te termina generando una crisis de demanda. Y le sumo un dato. Esa es la lógica. Mis compañeros de A24 y encima ya estaba en una crisis terrible. Mis compañeros de A24 lo plantearon porque dice Juan, la gente tiene que comer. Cada 10 argentinos, 9 reciben ayuda del Estado. En algún momento esto lo vamos a tener que reconvertir. Porque es imposible que un Estado con 6 millones de aportantes pueda generar esto. Entonces tenemos una canasta de 40.000 pesos para vivir en la Argentina y tenemos 9 de cada 10 que necesitan algo del Estado. El Estado es imposible que no lo pueda tener tanto tiempo. Las crisis, que a veces habla de la crisis o la oportunidad, si hay algo que te dan una oportunidad y que podemos aprender de las crisis que pasaron, es para refundar ciertas cosas que te permite la crisis, que en una estabilidad no la podés hacer porque tenés un debate político que te hunde. Pero bueno, difícil, si el kirchnerismo lo que quiere es más Estado. Bueno, pero es un tema político. Hasta 10, vos decís 9 de cada 10. Con el kirchnerismo vamos a tener 10 de cada 10. Yo digo, el objetivo es agarrar el que falta también y meterlo dentro. Leandro vos decías recién, te lo quiero leer textual, que hay gente pensando en un plan de reactivación muy fuerte. Y Juan está diciendo que el plan, que lo que está haciendo el gobierno, que el plan del gobierno es la asistencia. Insuficiente. Eso son medidas. Son medidas. Juan dijo que a él le gustaría más. El plan del gobierno es la asistencia. Porque eso no es un plan. Un plan es que se reactiven y que las empresas las generen las empresas. Esperen, a ver, para que se entienda. Acá hay dos situaciones distintas. Estamos entrando en una crisis que, como decíamos acá, es de oferta y de demanda, las dos cosas a la vez. O sea, la gente no tiene guita en el bolsillo y, como decía Jonathan, está endeudada, ya viene con un endeudamiento previo, y encima las empresas tienen una dificultad enorme que es que no pueden pagar los salarios. Tal cual. ¿No? Claro. Son los dos problemas. Es muy difícil encontrar ejemplos históricos donde se den estas dos situaciones al mismo tiempo y encima en todo el planeta. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Estamos armando un plan de reactivación? No. Obvio que no. Pero ¿por qué no? Que sí recién. No. ¿Por qué no? Armando un plan muy fuerte de reactivación. No estamos llevando adelante ahora un plan. Lo que estamos haciendo es sosteniendo la demanda. Contención. Eso es lo que estamos haciendo. Contención. Exactamente, es un plan de contención. Digamos, una cosa es que haya un plan en ejecución y otra cosa es que haya un plan pensado. Esa fue la idea después. Vos hablabas de pensar. Exactamente. Ellos no están pensando ahora, piensan en el mañana. Ahora no saben. Lo que estoy diciendo es, porque cuando se habla de más o menos Estado, si hoy el Estado se retira, las consecuencias es que la pobreza no es del 50%, del 70%. Es que nadie está pidiendo eso.
Más o menos nadie está. Vos por ahí no lo estás pidiendo, pero por otro lado del programa lo están pidiendo recién. Entonces, no, es lo que ustedes están contentos con eso. Sí, no estoy ¿Ustedes contento. creen que con esto consiguieron Lo que digo es, si quedarse con varias empresas privadas para hacer la soberanía alimentaria? Déjame terminar la idea. Cuestiones Estamos en una totalmente situación equivocadas. compleja. Hoy tenés que pensar, la gente que está en casa, yo te puedo hacer una lista enorme de problemas, que inclusive lo hablo con Alberto permanentemente. O sea, hicimos un esfuerzo enorme con el tema de la IFE, hay mucha gente afuera de la IFE. Se hizo un esfuerzo enorme con el tema de la ATP, las empresas recuperadas no calificaron para la ATP. Yo tengo conciencia de que hay problemas. Ahora, el esfuerzo fiscal y el entramado que se construyó de la mañana a la noche para llegar a casi 10 millones o 11 millones de personas es inédito, porque se hizo en un mes. En este contexto, la verdad, con una mano en el corazón, es infantil decir ¿y cuál es el plan de reactivación? Pero ustedes no se dan cuenta que duplicamos la base monetaria para que la gente no se cague de hambre y para que siga habiendo democracia. Pero está bien, pero ¿por qué una discusión anula la otra? ¿Y qué hacemos? Entonces no pedimos un plan de reactivación. Pero son dos cosas distintas. Al mezclar los planos de discusión, una cosa es ¿qué hay que hacer para reactivar? Esto no reactiva, está claro que esto no reactiva. Bueno, eso es lo que dice Lozada, entonces Carolina tiene razón. Esperá porque fue aludido Juan. Esperá porque fue aludido Juan. Son dos conversaciones diferentes. Nosotros no estamos hablando, yo no lo quise interrumpir a Juan, nosotros no estamos hablando de un plan de los planes de asistencialismo. Estamos hablando de la economía. Claro. Del futuro. Entonces pregunto a Juan y a Jonathan. Yo sé que lo que voy a decir es de una simplificación insoportable, pero Juan me conoce. Hágalo. Ya sabe. Che, y si acordamos con los acreedores, le atendemos un teléfono a Donald Trump, nos sacamos una foto, le pedimos plata al Fondo y al Banco Mundial y usamos esa plata para reactivar la economía. ¿Para reactivar la economía o para mantener el gasto público? No es lo mismo. Para lo que sea, amigo. No, pero por eso hace falta plata. Es que vos no podés tomar en el medio, y en el medio lo de Vicente lo guardamos en un cajón. Digo, ¿no? En la vida, porque esto se puede aplicar a la vida de todos nosotros. Y lo abrazamos si a vos solo Bolsonaro. tomás decisiones de corto plazo en tu vida, por lo general, a largo plazo. Ahí te va estoy muy con mal. Santoro. No, pero pará. Se te está incendiando el rancho. ¿Por qué tenemos que anular un discurso con otro? Porque aparte en cosas en las que vamos a estar de acuerdo, pero en lo que vamos a estar de acuerdo. Bueno, ok, bueno. Como es televisión, Bueno, eso está sí bien. hay que anular. Pero si queremos, bueno, entonces hay que ponerse de acuerdo en eso, si queremos construir o no. Entonces, si queremos construir, precisamente lo que hay que hacer es invitar a pensar y no anular todo solamente por oposición. Entonces, si vos estás planteando y lo que estás planteando tiene sentido. Por supuesto que todos queremos que el que no tiene para comer, coma. Por supuesto que nadie quiere que se muera nadie. Ahora, también pensamos que es insostenible en un país, no hablemos de gobiernos, en un país donde no generamos riqueza de ningún tipo, donde nos quedan 7.000 millones de dólares líquidos, que eso para la economía es de reservas. ¿Cómo hacemos? Y eso es la invitación. ¿Cómo hacemos? Por eso yo no arranqué criticando, yo arranqué diciendo por lo menos una idea. Vos Y con el diagnóstico que hiciste coincido. pero Con el diagnóstico que hiciste coincido. Ahora, ¿el mundo está comprador o vendedor? ¿En qué sentido? ¿Qué está haciendo el mundo? A ver. Va a empezar a estar comprador. Está comprador. Hoy el mundo Hoy está empezando a comprar. empezó ya a haber Está empezando a reactivación de la generar. economía. ¿Cómo se está empezando a comprar? Hay un dato que tenemos ahí de la economía. No. Estados Unidos dio vuelta al tema del desempleo, empieza a moverse el mundo. Una semana. Ah, bueno. Una semana, o sea, Va a haber un efecto látigo. Va a haber un efecto A ver, pará porque Juan, lo aludía a Juan y Juan no contestó. Juan, ¿te gusta mi plan? Mira, primero y Es muy principal, liberal. la deuda externa está en un segundo plano. Obviamente que quiero acordar, pero está en Juan, un ¿cómo segundo en un segundo plano si el ministro solo se ocupa de eso, las 24 horas del día? Estamos anticipando un acuerdo. Yo no voy a meter en función del ministro, porque no sé lo que está haciendo el ministro. Yo creo que el gobierno se está encargando de los argentinos con un programa de ayudar a los sectores No, pero más eso es vulnerables. asistencialismo. Lo que te Bueno, preguntamos es, plan económico. Hoy con la emisión monetaria, con la participación en la economía del Estado, está haciendo mucho. Claro que yo pienso que es austero y que le pediría mucho más, pero me doy un baño de humildad como economista. Yo no estoy sentado en el asiento del ministro. Lo que sí digo, que la deuda pasa al segundo plano, y yo sería más agresivo también en la negociación. Recordemos que en el año 2005 y 2010 la quita pasó hasta el 70%, acá estamos hablando de un 50% en una Juan, crisis. pero él ofreció 40 y pico y sacó el 17% de aceptación. Estábamos creciendo en el 2005. Papá. Fabián, vos estás Era planteando obvio otra que la cosa. negociación iba a ser. Vos estás planteando un plan de desarrollo, no estás planteando un plan económico. Perdón. Claro, ¿Está mal? No está mal. Pará, me voy. Chao, perdón. Plan de desarrollo. Me equivoqué. ¿Qué hago? El show de ¿Qué Doman. querés que haga? El show de Doman y ahí a la mierda la discusión. ¿Y qué querés que haga? A ver, no, pero vos sos el conductor del programa y el que pone los tiempos. Sí. los tiempos. Una cosa es decir, mire muchacho, ¿se necesita un plan de desarrollo? Obvio, Sí. se necesita un plan de desarrollo. ¿Es Sí. momento ahora de instrumentar un plan de desarrollo? Sí. No, pero sí de pensar. Sí. ¿Sabes lo que estás diciendo? Pensarlo, instrumentarlo, todo. No es lo Tener un mismo. plan, Yo Leandro. soy preciso con las palabras. Pará. No es lo mismo, porque si no, Dejémoslo a ver. no se entiende. Una cosa es pensarlo
incluso empezar a ponerlo en marcha, y otra cosa es instrumentarlo. Vos estás en el medio de una crisis. Lo que estás haciendo hoy es sosteniendo a 200... El sector público le está sosteniendo, pagándole, incluso creo que este canal también, buena parte de la base de la base salarial. Segundo, le estás metiendo guita a la gente con la IFE. En ese contexto, por ejemplo, un plan de reactivación económica implicaría inyectar más recursos de los que ya tenés inyectados en la economía. ¿Sabés lo que significa eso? No hay ningún país en el mundo. Lo que ustedes están pidiendo acá, en un programa de televisión, no hay ningún país en el mundo. Todos los países lo hicieron. Hoy no, papá, estás equivocado. Sí. No sabés España, Italia, Estados Unidos. ¿Querés que comparemos los paquetes? Los paquetes de ayuda. Espera, a ver, ¿estás viendo ahora la instrumentación de un plan de desarrollo, de reactivación? ¿O estás viendo Estados Unidos. Te saluda. ¿Qué plan? Juan. ¿Vos viste lo que son las calles de Estados Unidos? Pero por el tema Floyd. No es por el tema Floyd nada más. Eso expresa también un montón de contradicciones. Dale, por Juan, favor. Si no mezclemos a Floyd con la economía americana. Juan, dale. Fabi, necesitamos dólares, ¿no? Con respecto a los dólares, hay un informe del Instituto Wither de Naciones Unidas que muestra claramente que las empresas transnacionales exportadoras de alimentos evaden por año 300.000 millones de dólares. En la Argentina, ese informe del Instituto Wither de Naciones Unidas dice que en la Argentina las empresas exportadoras de alimentos transnacionales evaden 21.000 millones de dólares por año, cuando la exportación es... Hay un plan, ¿ves? 70%. Hay un plan. Ahí está. Hay un plan, la verdad hay un plan. Hay alternativas, hay un montón de alternativas. Hay un montón de alternativas. Pero perdón, el plan que... Pero a ver, son cosas inviables. De una cosa Totalmente. Te va a prestar un mango acá. El único plan que existe, el que... Pero mi plan con Argenzuela no camina. No, pero Argenzuela, a ver, muchachos, discúlpenme, si el Estado estuviese teniendo un rol protagónico, este programa no lo podríamos estar haciendo. Sí, podemos hacerlo. No, Fabián, no sabés lo que está diciendo. La gente está desesperada. No sabés, Leandro, lo que estás Vivimos en una diciendo. burbuja. ¿Cómo decir que este está programa de la desesperada. televisión depende del Estado? No le mientamos a la gente de esa manera. Te lo digo por la realidad social. Bueno, acaba de decirlo. Vamos a salir igual. Como salen muchas empresas que pierden plata, todos pierden plata y sigue funcionando. ¿Todos pierden plata y siguen funcionando? Por supuesto. ¿Y cuántas empresas van a quebrar y están quebrando en el mundo? Y preguntáselo al presidente que está con un perrito. Pero ¿cuánto? No seas sonso, Fabián, que te haya sacado una foto. ¿Cuánto va a ser la caída del Producto Bruto en Europa, sabes? Sí, menos que en Argentina. ¿Cuánto va a ser? Menos que en Argentina. No, están hablando de 10 puntos. Menos que en Argentina. Están hablando de la caída del Producto. Ahora volvemos. Dejo una cosa. pregunta para después, para tirarle más queroseno al fuego. Argentina tiene un problema de falta de inversión, ¿no? Hace show usted, eso es lo que pasa. ¿Y esto es televisión? ¿Qué cree que haga? Y yo me la tomo en serio con vos, soy un boludo. No se ponga nervioso. Para que el Congreso no es muy distinto tampoco, ¿eh? Te van a recordar lo que acabas de decir. Nosotros nos reímos con ustedes cuando están ahí, dale. No te acerques. En el Congreso es lo mismo. Me acuerdo hasta acá. Claro, porque ustedes son... Nosotros somos amigos con Fabián. El problema es que somos amigos, hablamos todo el tiempo. Pará, que hay otro tema. Nosotros tenemos falta de inversión, ¿no? Tenemos un problema de falta... Coinciden todos que tenemos un problema de falta de inversión. No viene nadie a poner... Ni nosotros ponemos... Lo de Vicentina y no, ayuda, para. Y debo ser, no por Alberto. El problema de que no hay muchísimos años. Digo, si viene Glencore a poner plata en Argentina, a comprar Vicentín, ¿por qué no aceptamos que venga alguien a poner plata? Ahí está de acuerdo, Juan. ¿Viene alguien a ponerla? Pero Fabián, ¿dónde está la plata de Glencore? ¿Sabés vos? Porque no vino ni a la Argentina ni a Uruguay. Bueno, pero va a comprar Vicentín. Fabián, la plata de Renova, ¿Cuál fue el con la cual, perdóname. Vía Paraguay y Uruguay. Esperá que te venimos. Ahora que opinó. Estás viviendo un momento único en el que la distancia es la mejor forma de cuidarnos. Che, nos reímos mucho, pues dicen que nos reímos en este programa. Parece que quieren que seamos tristes, ¿vieron? En nombre del programa pedimos disculpas, no somos caracúlicos. ¿Qué va a ser? Mala suerte.